de gases invernadero de estos países. El proyecto que se está organizando con la participación de estos 4 países tiene como objetivo restaurar, conservar y manejar de manera sostenible los humedales que almacenan carbono. Entonces, en ese contexto, este seminario es muy bienvenido, nos va a dar un reflejo de las actividades que se están desarrollando en varios países de la región, y quiero agradecerle de nuevo la lideranza y la excelencia técnica de Humedales, de Wetlands International, Humedales Argentinos, para la organización de este evento. Quisiera en este momento darle bienvenida a nuestro invitado especial, que es la secretaria Alejandra Moreira, la secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales de la República Argentina. Ella es ingeniera forestal de la Universidad Nacional de La Plata y doctora en Ciencias Ambientales de la Universidad de Wageningen en Holanda. Es investigadora en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y docente en la Universidad Nacional de La Plata, y ha participado en numerosos proyectos técnicos y de formación académica y científica. Para mí es un gran placer tener a Alejandra con nosotros, a la secretaria Moreira, y quiero darle a ella el micrófono para que nos dirija unas palabras de bienvenida. Bueno, muchas gracias, Walter. Bienvenidos a todos. Entiendo que hay mucha gente interesada y anotada siguiendo el evento, así que felicitaciones por traer a las tablas un tema que evidentemente es muy importante para muchísima gente, no solo para un pequeño círculo científico-técnico. La verdad que para mí es un honor estar participando con ustedes del evento y quiero remarcar el interés que tenemos desde la gestión en el Ministerio de Ambiente, en la Secretaría de Política Ambiental, en Recursos Naturales, teniendo una mirada muy coincidente con la que se propone desde Wetlands International y Humedales Argentinos, en esto de poner en el centro de nuestro interés la conservación de los bienes naturales, los servicios ecosistémicos que brindan estos ecosistemas para el desarrollo local y un uso sustentable por parte de las poblaciones. Les quería comentar un poquito como seguramente muchos de ustedes ya conocen, el tema de la gran abundancia que tenemos en Argentina de humedales y de distinto tipo, como vos mencionabas, las turberas. También tenemos humedales que constituyen paisajes bastante extensos que abarcan grandes superficies, como los esteros de Liberá, el delta del Paraná, bueno, la laguna de Mar Chiquita. También ya más tarde va a haber una presentación sobre las lagunas de Guanacache en la zona de Mendoza. Todos estos humedales constituyen paisajes de una variedad y una riqueza en la diversidad biológica fundamentales y brindan servicios ecosistémicos que son la base de la vida no solo natural, sino la vida sociocultural de nuestras poblaciones. También tenemos muchísimos humedales de distinto tipo y tamaños, más pequeños, en zonas áridas y semiáridas, como pueden ser las vegas en la Puna, los bañados en las zonas de Cuyo y los mallines de la Patagonia, que son un reservorio muy importante de agua y de forraje, que son también son recursos estratégicos en cuanto a la diversidad biológica y para el desarrollo de la vida de las poblaciones locales. Bueno, como todos sabemos, los humedales en general constituyen un gran desafío en términos de la gestión, ¿no? Esto lo estamos discutiendo mucho dentro del Ministerio
porque, bueno, el hecho de ser ecosistemas tan dinámicos que presenten distintos grados de conexión a través ya sea del agua superficial, el agua subterránea, abarcan tamaños y espacios y propiedades diferentes a lo largo del año, o de forma interanual también. Todas estas condiciones de variabilidad y de conectividad que son tan críticas para el funcionamiento ecológico de estos ecosistemas, para poder brindar los servicios ecosistémicos que estamos mencionando, constituyen un desafío muy grande en lo que es la gestión. Nosotros, en este momento, en Argentina, creo que ustedes probablemente lo conocen, se está discutiendo fuertemente en el Congreso Nacional varios proyectos de ley nacional de presupuestos mínimos para la conservación y el uso sostenible de los humedales. Esto es un hecho que no solo refleja el interés grande que está aumentando con las discusiones, el conocimiento a nivel de la sociedad en general. Lamentablemente a veces porque tenemos, como ustedes saben, incendios en grandes zonas de humedales y demás, que han también puesto el tema en un momento como tema importante para poder debatirlo y que mayor cantidad de ciudadanos conozcan sobre la importancia de los humedales. Y esto que hablábamos de la particularidad de los humedales, queda demostrado en esto de tantos proyectos de ley en los que hay que poder poner en visibilidad estas particularidades de los humedales para poder sacar adelante una ley buena que permita realmente hacer una buena gestión de los mismos, incorporando la mirada de los diversos actores y sectores involucrados, interesados, porque son la base de la vida y la producción en muchas áreas de nuestro país. Ustedes saben que nuestro país es un país federal, por lo tanto no es solo una discusión que se da a nivel de organismos nacionales, sino también todos los gobiernos provinciales, municipales y muchos organismos gubernamentales y no gubernamentales de ciencia y técnica y de conservación están participando activamente. Nosotros como ministerio estamos abocados, además de una participación fuerte en el tema de la ley, a distintas estrategias para la gestión de los humedales. Por un lado, somos parte de la Convención Ramsar desde el 91 y hasta la fecha contamos con 23 sitios Ramsar incluidos en la lista de humedales de importancia internacional y que suman casi 5 millones de hectáreas. También abordamos otras iniciativas. Desde el Ministerio se coordina con todo este paraguas de actores que les mencionaba en el tema del desarrollo del Inventario Nacional de Humedales, en sus diferentes niveles y graduaciones. Se está promoviendo siempre el avance en la inventariación, que va a ser parte también del aporte de conocimientos que hacen a lo que es la verdadera gestión de recursos tan importantes como son los humedales. Así que bueno, no quiero hablar más porque hay presentaciones muy interesantes que todos estamos esperando escuchar. Les agradezco una vez más que nos hayan invitado, a mí en particular, pero al Ministerio en general, a estar formando parte de este evento. Lo celebramos, creemos que es una ocasión muy buena para intercambiar y seguir pensando juntos en estas herramientas. Creemos fuertemente en el intercambio regional y en el aporte que podemos hacer entre todos a la construcción de nuevos conocimientos que nos permitan conservar y desarrollar sosteniblemente los territorios con los humedales adentro y bien en buen estado de salud. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señora secretaria. Excelente, nos da usted un buen inicio para este taller. Como ustedes saben, la iniciativa 2020 tiene una actividad analítica muy fuerte y está dirigida a través de
grupos tarea, grupos de trabajo, y tenemos uno en humedales. Pero antes de entrar al tema del seminario, me gustaría pedirle a María Franco, quien es nuestra coordinadora para América del Sur, que nos contara un poquito cómo está organizado ese esfuerzo de análisis técnico a través de los grupos tarea. Adelante, María. Muchísimas gracias, Walter, y de nuevo muchas gracias a todos por su participación. Como bien mencionaba Walter, la iniciativa ya en 2020 tiene a 17 países que hacen parte de la iniciativa y son quienes lideran este esfuerzo. Y también tenemos un grupo muy importante de socios técnicos. En este momento tenemos más de 80 socios técnicos y 22 socios financieros. Cuando la iniciativa empezó a finales del 2014 éramos 4 socios técnicos, pero con el tiempo fuimos creciendo y obviamente esto también impuso nuevas necesidades de coordinación entre los socios, lo cual nos llevó a crear unas fuerzas de tarea y específicamente la fuerza de tarea que hoy nos convoca ha llevado a este webinar. Entonces, lo que estamos haciendo, intentando hacer a través de la iniciativa 20x20 y con sus socios técnicos, es consolidar una verdadera comunidad de práctica, y esto se alinea muy bien con lo que nos mencionaba la secretaria Moreira hace un momento. Es cómo estos socios técnicos junto con los países y los socios financieros pueden ayudar a construir ese conocimiento y a intercambiar. Entonces, estamos aquí reunidos como producto de este esfuerzo de consolidar esta comunidad práctica que nos permita responder a las necesidades que los países manifiestan en el desarrollo e implementación de sus estrategias de restauración, y también lo que los socios identifican en ese quehacer mismo de la restauración. Como les mencionaba, en este momento tenemos 9 fuerzas de tarea, que es lo que nos está permitiendo organizar a más de sus 80 socios técnicos. Y pueden ver en este slide las fuerzas de tarea en buenas prácticas, transparencia de monitoreo, biodiversidad, incentivos, mercados de carbono, política de legislación, bosques secundarios, y los más recientes que son humedales y el ecosistema de inversión. Cada uno de estos está compuesto por los miembros está compuesto por los socios técnicos que, al unirse a la iniciativa 20x20, manifiestan su interés de participar en uno o más de estos grupos, y están liderados por alguna persona en específico de estos socios técnicos. Por ejemplo, junto con Luber Schott del STIAT, yo lidero el de transparencia y monitoreo, y nos acompañan más de 15 miembros de diferentes organizaciones, y en este caso específico, para el webinar de humedales, lo lideran Gastón y Román de Wetlands International, y tenemos ya, es un webinar que esperamos que vaya creciendo con el tiempo, pero pues tiene ya una participación importante de diferentes miembros que estarán hoy acompañándonos en el webinar. Con esto, entonces yo le doy la palabra a Gastón, quien nos va a explicar la dinámica del webinar y va a introducir a los diferentes panelistas. Un segundo más, recordarles que si quieren hacer preguntas, pueden utilizar la opción de preguntas y respuestas que encuentran en su panel de opciones en su pantalla Zoom, y habrá un espacio después de las presentaciones para responder la mayor cantidad de preguntas posible en vivo por parte de los panelistas y participantes. Entonces, con esto le doy la palabra a Gastón. Muchísimas gracias por liderar este esfuerzo de no solamente de la fuerza de tarea, sino también organizar este webinar tan importante. Tenemos en este momento más de 250 participantes, y yo creo que es realmente el interés que ha surgido por una muy buena organización liderada por ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por la introducción a lo que son los grupos de trabajo, grupos tarea de la iniciativa 2020, y aprovecho para darle la bienvenida a todos, agradeciendo a Walter Vergara desde
del World Resource Institute que dio la bienvenida, pero también a la secretaria Alejandra Moreira por brindar ese marco de apertura a que es el primer webinario del grupo de trabajo de humedales que se inscribe dentro de lo que es la iniciativa 2020. Este grupo de humedales que coordinamos desde Wetlands International, Fundación Humedales, fue creado recientemente, como explicaba recién María, en el pasado mes de junio. Y este grupo de alguna manera busca destacar, por un lado, la importancia de los ecosistemas de humedales en sí mismos, valorando su valor intrínseco, pero también dentro de una agenda regional de restauración ambiental, o sea, poniendo el foco en los ecosistemas de humedales como estrategia de restauración. Y también busca el grupo de trabajo brindar asesoramiento a actores públicos, privados, sobre experiencias existentes en la región y mejores prácticas que están en marcha y que pueden tener capacidad de ser replicadas con adaptaciones, obviamente, a diferentes locaciones y diferentes países de la región. Este primer webinario es un aporte en ese sentido de empezar a pensar cómo experiencias que están localizadas en el territorio, en diferentes países, pueden ser conocidas por otros actores y desde otras latitudes. Como saben, los humedales proporcionan agua, regulan también el agua, aseguran el suministro de alimentos y sobre todo contribuyen al sostenimiento de una amplia variedad de actividades productivas como la pesca, la agricultura, la ganadería. Es decir, buscamos pensar la idea de conservación de humedales en un sentido amplio, donde la preservación de estos ecosistemas siempre van acompañados de un uso, porque la presencia del hombre está. Nos interesa generar un intercambio de conocimiento compartiendo algunas experiencias que van a venir a continuación y que son la frutilla del postre, como decimos aquí en Argentina. A partir de 3 países diferentes, y en ese sentido, un poco quería compartir por qué esas experiencias, por qué esos países y qué tienen en particular para, como paso seguido, dar la palabra a los expositores que nos acompañan hoy. En lo que tienen de particular estas experiencias es que seleccionamos estos 3 casos buscando jerarquizar, por un lado, la variedad e importancia de restauración de humedales en distintas condiciones socioecológicas a lo largo de la región. Eso fue algo importante, de buscar experiencias diversas. En segundo lugar, que esas experiencias también tengan a las comunidades locales como actores claves y protagonistas en ese mismo proceso de restauración de los humedales, valorando a esas comunidades como uno de los principales usuarios de estos humedales. Y en tercer lugar, seleccionamos también experiencias que tuvieran que ver con la idea de buenos ejemplos locales, de cómo la restauración de humedales tiene capacidad de ser replicada y cómo esta restauración de humedales contribuye también a fortalecer el entramado socioproductivo de una comunidad e incluso su resiliencia a factores tan presentes como el cambio climático. Con ese marco, agradecer a los expositores que nos acompañan y que son las estrellas de este webinario, pero en particular también al público que está siguiéndonos a partir de este webinar desde diferentes países de la región. Esperamos brindar una mirada lo más amplia posible en este primer webinario, que no va a ser el único. Y entonces con eso paso a presentar muy resumidamente a los expositores, y para no extenderme más, quiero dar la voz a estas personas que nos acompañan y que hoy le ponen también voz a las comunidades con las que trabajan y cara a esas experiencias de trabajo en Argentina, en Perú y en Colombia. En primer lugar, nos va a estar acompañando hoy Ever Sosa, que es parte del equipo técnico de Wetlands International en Argentina. En un segundo momento vamos a tener la experiencia a cargo de Jorge Gonet, que también es parte del equipo de Wetlands International, trabajando fuertemente en Perú. Y finalmente, como parte de las alianzas que forjamos dentro de este grupo de trabajo de humedales de la Iniciativa 2020, le damos la bienvenida a Ronald Ayazo, que es
parte del equipo del Instituto Humboldt de Colombia y va a estar también compartiendo experiencias desde esa latitud. Muy rápidamente hacer un repaso por los momentos y algunas reglas para este encuentro. Este webinario contempla principalmente dos momentos, el que inicia ahora con las presentaciones a cargo de los expositores y que van a estar seguidas una tras otra, van a ser 3 exposiciones. Y un segundo momento, tras esas exposiciones, que tienen que ver con preguntas, como explicaba recién María. Buscamos fomentar también el intercambio con el público que nos está acompañando online. En cuanto a manejos de tiempo, entonces les recuerdo a los expositores que estas presentaciones van a ser de 15 minutos. Vamos a tratar de mantenernos estrictos con los tiempos para justamente habilitar espacio para que pueda haber preguntas. Y a la audiencia que nos acompaña, avisarles que bueno, ya pueden ir haciendo sus preguntas a partir de esa sección. Iba a retomar, pero veo que estás, así que adelante. Por favor, les pedimos a los participantes que estén a hacer sus preguntas a partir de la sección de preguntas y respuestas, para que de alguna manera vamos seleccionando esas preguntas según el expositor. Les pedimos, por favor, que en esa sección de preguntas y respuestas formulen sus preguntas presentándose brevemente, quiénes son, de qué país o qué latitud nos hablan y a quién va dirigida la pregunta también es algo importante que les pedimos que incluyan. Las que queden sin responder, porque el tiempo es tirano y corto, se las vamos a estar acercando a los expositores al final del webinario. Entonces, empezamos con este viaje por la región y por las experiencias de restauración. Y este primer momento, la primera parada, comienza por Argentina. Esa primera experiencia estará a cargo de Eber Sosa. Eber nos va a hablar sobre una experiencia de restauración ecológica y participativa de humedales, tomando como caso de estudio el trabajo que desarrolla hace muchos años como parte del equipo de Wetlands en el CITAR Lagunas de Guanacache, en la provincia de Mendoza, en Argentina. Para presentar a Eber muy brevemente, Eber Sosa es coordinador de campo del programa Conservando los Humedales Altoandinos de Wetlands International, docente en Ciencias Naturales y también de la carrera de guardaparques en Mendoza, y su trabajo se enfoca en la conservación, el manejo, la restauración de humedales en sitios Ramsar y en áreas protegidas de las regiones de Cuyo, Puna y Alto Andino en Argentina. Así que con esa breve presentación, Eber, que espero haber hecho de manera correcta, paso la palabra para que puedas hacer tu presentación. Muchas gracias. De este evento, y en realidad es todo un compromiso porque detrás de estos proyectos hay mucha gente, hay gente que trabaja de las distintas instituciones y sobre todo gente en el campo, es decir, que uno está tratando de contar una experiencia que ha sido compartida por pobladores locales, por técnicos, investigadores, por gestores, por gente colegas y compañeros de trabajo, en este caso de Fundación Humedales, de Wetlands, y también de otros países que hemos tenido la posibilidad de compartir experiencias y llevar estas miradas y estas pruebas que se hicieron de recuperación, de restauración. Así que bueno, todo un compromiso para tratar de en 15 minutos mostrar cuáles fueron nuestros resultados. En principio, el proyecto nace de un reclamo. Es un reclamo que nos hace gente que pertenece a un pueblo originario, y que se autodenominan laguneros. Y eso fue muy fuerte, porque uno que trabaja en humedales y que habla de un pueblo que se diga lagunero, en realidad es un tema fuerte a nivel cultural. Y sobre todo porque su cultura lagunera se ve modificada debido a que sus lagunas, sus humedales se degradaron en el tiempo. Entonces este reclamo fue tomado ya por la década del 90 y se empezó a trabajar en principio en declarar sitio Ramsar parte de ese sector
llamado Lagunas de Guanacache, que vamos a ver bien dónde se ubican, pero en realidad el sitio Ramsar fue muy interesante la declaración del sitio, porque cuando lo volamos al sitio para ver el mapa, no había agua. Entonces nos decían los gestores, los decisores que trabajaban en las oficinas centrales en la Nación, nos decían, ¿cómo vamos a presentar un sitio Ramsar si no tiene agua? Y digo, sí, en realidad no tiene agua, pero sí está en la mentalidad del pueblo huarpe, de los pobladores locales, que existen esas lagunas, que el agua pasa, no se queda por distintas razones, y que tenemos la necesidad de recuperarla. Entonces fue un desafío de traer el sitio Ramsar allá en fines del 90, de la década del 90, en 1999, se declara otra particularidad, que fue declarado con 2 provincias, con San Juan y Mendoza, o sea que era de 2 jurisdicciones, y después se suma San Luis y Parques Nacionales, con lo cual tenemos un sitio de 1 millón de hectáreas gestionado por 4 jurisdicciones. Eso fue interesante. Bien, y en el 2010, Fundación Humedales, nos juntamos alguna vez con Daniel Blanco, que ya nos conocíamos gracias a las aves migratorias y todas estas cuestiones que nos gustan, y los humedales, y empezamos a diseñar un proyecto, y a través de Fundación Humedales se consiguió financiamiento para empezar a trabajar en el sitio. La próxima, por favor. Bueno, Guanacache se encuentra en la provincia de Mendoza, al pie de la cordillera de los Andes. Tiene la particularidad que está en un bioma de monte, es decir, estamos en lo que se da a llamar la diagonal árida argentina, con suelos arenosos, vegetación xerófila, y lo interesante es que acá llueven 200 milímetros anuales en época estival. Es decir, con eso tenemos que ver cómo funciona y cómo se desarrollan los humedales en este sector tan árido. La próxima, por favor. Bien, este sistema se alimenta gracias a agua de deshielo que viene de la cordillera a través de distintas cuencas de 3 provincias, aproximadamente 800 kilómetros de distancia, desde la primer cuenca allá en La Rioja, después San Juan y Mendoza, y se descarga toda esta irrigación, se descarga sobre un monte donde se forman distintos tipos de humedales, tipo bañados, ciénagos, pastizales inundados, lagunas salinas, dulce, y se extiende alrededor de 200 kilómetros en el límite entre 3 provincias, San Luis, San Juan y Mendoza. Es decir que estos humedales antiguamente lo que hacían era desdibujar los límites interprovinciales. Ahí es donde está enclavado el sitio Ramsar. Ahí vemos una foto de la laguna que actualmente se encuentra degradada. El problema básicamente es que en todas estas cuencas que ustedes están viendo se han desarrollado ciudades, los famosos oasis de las distintas provincias. Y el 100% del agua que baja de la cordillera es usada para uso industrial, riego, urbano, doméstico, pero en Mendoza fundamentalmente las cuencas desembocan en las fincas para regar cepas para el vino. Entonces, nosotros tener que lidiar con esta situación del vino tan rico que genera Mendoza y San Juan, imagínense que estamos en una situación bastante compleja para poder que nos manden un poco de agua, en lugar de transformarla toda en vino, transformémosla en servicios ecosistémicos en nuestros humedales. Pero bueno, nos llevamos muy bien con ese sector. Las lagunas comienzan en un proceso de secamiento por falta de agua y se empiezan a degradar sus suelos. Básicamente lo que se ve en la foto son suelos degradados, pérdida de cobertura vegetal y rupturas de suelo. El agua discurre por barrancas, formaciones de cárcava, y lo que hace el agua es pasar de largo y quedar en el colector final, que es el desaguadero, y no queda en el lugar. La próxima, por favor. Bien, los problemas de los humedales en Guanacache, hay una sinergia de una serie de problemas ambientales que hacen que se degraden.
Pero en realidad nosotros ponemos el foco en este proyecto en la degradación por erosión, es decir, la pérdida de suelo, la pérdida de posibilidad de contener, que el contenedor esté rajado, esté roto, y que el agua llegue y se pierde, ese es el principal problema. Bueno, además de las especies invasoras, de las sequías prolongadas, canalización, embanque por obras viales, todos esos problemas que entre todos se van potenciando unos a otros. Pero en realidad el proyecto trata de encarar la erosión. Pasamos a la próxima, por favor. La erosión retrocedente es una erosión hídrica en realidad, que nace por un suelo que está flaco, que está débil, que ha perdido sus características por pérdida de vegetación, básicamente, por mucho tiempo de estar desecado, eso serían fondos de laguna, y cualquier senderito de animal, cuando cae una lluvia o viene algún curso de agua superficial, se convierte en un sector de erosión. Es decir, el agua empieza a llevarse el suelo de este sendero, se va profundizando y va aguas arriba, llevándose, abriendo barrancas y llevándose aguas abajo el sedimento, con lo cual en un tiempo determinado se forman barrancas hasta de 15 metros de profundidad, que es lo que se ve ahí. En alguna de esas fotos hay personas que caminan, que son pobladores, que nos muestran cómo una la acción que se propone justamente tratar de levantar los niveles de base de esas barrancas, de esas carcas, con distintas obras para poder recuperar esos suelos, para que el agua realmente quede en los suelos de esos antiguos humedales. El objetivo fue recuperar estas lagunas junto con la gente, con participación de los pobladores, y para eso se hicieron una serie de talleres, reuniones, talleres en los últimos 8 o 9 años, imagínense reuniones en el campo, en los lugares, no se imaginen talleres en aulas o en salones, sino en el campo, ¿no? Íbamos a los sitios, la gente nos mostraba dónde estaban los problemas, cuáles eran las barrancas principales que se llevaban el agua, y de esa manera empezamos a diseñar, junto con la gente, las distintas tipos de intervenciones que necesitaba para poder tener el agua en el sistema. Sí, pasamos a la... Entonces se empezaron a diseñar obras tratando de imitar un poco lo que hacían los viejos y antiguos pobladores, que hacían pie de gallos y metían ramas en estas barrancas que se estaban formando, de manera que el agua se quedara más tiempo en el campo. Para que la membrana no se debe, o sea, la membrana lo que hace es que no se nos debe la eso después se rellena con mantillo, es decir, con suelo fértil de ahí de la zona, y se lo deja a esperas de las lluvias. Entonces, cuando llueve, el agua discurre sobre las barrancas, cae desde las laterales, se junta sedimento, y cuando llega la obra, queda el agua atrapada y se empieza a juntar sedimento. Y en la fotografía de la derecha ustedes ven ya las obras funcionando con un par de años de funcionamiento y ven cómo también se recupera la vegetación, cómo el agua empieza a cumplir sus funciones y se empiezan a generar estos servicios ecosistémicos que todo el mundo habla, que hablamos y queremos verlo realmente en función para el campo. Sí, la próxima. Se hicieron, iremos 23 barrancas de ese tipo que veíamos recién. Eso corresponde al 5% aproximadamente del territorio de lo que es el sitio Ramsar.
y estamos calculando que están en proceso de recuperación unas 1000 hectáreas de humedales. En recuperación, ¿por qué? Porque esto es como una operación, uno se va a operar y al otro día ya no está listo para utilizarlo el miembro operado. Tiene que esperar, restaurarlo, hasta que ya el hueso se suelda bien y podemos seguir funcionando. Con los humedales pasa lo mismo, cuando estamos restaurando no podemos esperar que el año siguiente ya esté funcionando. Entonces tenemos que tener un tiempo de espera de monitoreo y seguimiento, de control y mantenimiento de obra para ver cómo funciona cada uno de estos sectores intervenidos. La próxima, por favor. Bueno, con estos monitoreos que uno va haciendo después de cada evento de lluvia, se hace el cálculo de agua acumulada, distintas partes del equipo, ingenieros, hidráulicas que trabajan con este proyecto, hacen todos sus cálculos de agua acumulada. Tenemos pluviómetros puestos en el campo para el monitoreo, para ver cuánta lluvia entró, se calcula el sedimento acumulado. Y bueno, como aprendizaje, en principio, algo que no esperábamos, porque cuando empezó el proyecto la idea es llenar estos humedales con las aguas de los ríos, pero sin embargo, al cortarse los ríos en los últimos 10 años, tuvimos que aprender a aprovechar el agua de lluvia. Es decir, que todos estos sistemas están llenados actualmente con agua de lluvia. Se acumulan después de cada evento, poner 40, 50 milímetros, puede haber unos 100 milímetros acumulados en un buen año, se pueden acumular en esta cantidad de obras 4 hectómetros cúbicos de agua. Esto, para que se dé una idea, son 2.500 piletas olímpicas con agua. Esa agua se acumula por una lluvia que ocurre 1 o 2 días en el año y suele dar esa agua en el sector hasta el año siguiente. Es decir, que de alguna manera, en estos últimos años se han recuperado estos servicios ecosistémicos, en principio porque tenemos agua en el desierto, tenemos agua de lluvia, agua que no está contaminada, agua dulce, que se mantiene en estos reservorios, y los animales domésticos que se crían en el sector tienen abrevaderos. Lo mismo para la fauna silvestre, obviamente. Se recuperan pasturas naturales, la flora nativa, y bueno, y con esto se ven beneficiados unas 300 familias que son parte de estas últimas generaciones, que es muy interesante porque estamos trabajando con los abuelos que conocieron las lagunas y pescaban, con los padres de familia que cuando eran chicos algunos se acuerdan de las lagunas, y con los chicos jóvenes que no saben lo que son las lagunas, solo se acuerdan algunos cuentos que le contaba el abuelo. Entonces hoy estamos de alguna manera no solo recuperando los servicios ecosistémicos y la biodiversidad y el funcionamiento de un ecosistema como un humedal, sino también cultura. Es decir, que la gente vuelva a ser lagunero, que vuelva a sentirse hombre de laguna y no hombre del desierto. La próxima. Bueno, finalmente, mirando esta foto, uno reflexiona y decir, bueno, ¿cómo empezamos a trabajar acá en el 2010 y cómo estamos hoy? En realidad eso nos da cierto empuje. Viendo esto, imagínense cuando uno lo ve en el campo, digo, pareciera que hay posibilidades de recuperar. Cuando hablamos de recuperación de humedales con la gente, empezamos a leer y empezamos a aprender de lo que es la restauración ecológica y empezamos a aplicar todas estas técnicas de la ecología, de la restauración, pero en realidad lo veíamos todo en libros. Entonces, llevar esto al campo y tener estos resultados, evidentemente nos da la pauta de que el ecosistema responde. El ambiente responde cuando uno interactúa, cuando uno interviene y cuando uno maneja una de sus variables, en este caso la presencia del agua en el sistema. Lo otro como reflexión sería que la gente del lugar, cuando uno va, imagínense la primera foto reunido con la gente, y acá habían lagunas hace 20 años. Imagínense decirles, bueno, vamos a recuperar las lagunas, ustedes en 10 años pueden tener agua. Imagínense el compromiso, ¿cómo decir algo así? Entonces, empecemos a probar a ver qué se puede hacer.
Y de repente veíamos que las primeras pruebas que hacíamos y llovía y funcionaba y se juntaba agua y la gente se entusiasmaba, veíamos que la gente se va apropiando del proyecto en la medida que encontramos resultados a corto plazo. Y sabemos que estos proyectos de restauración son a muy largo plazo, pero tenemos que tirarnos algunas migas al principio del proyecto, como para entusiasmarnos no solamente nosotros como equipo de trabajo, sino también los usuarios reales. Es decir, ver, aunque sea obras chicas, pruebas, donde podamos ver que realmente se puede recuperar. Entonces, mostrando esto, decíamos, el 5% de la experiencia, imagínense todo lo que podemos hacer si llegamos a replicar esto acá en la zona o en otros sectores similares de recuperación de estos humedales. Así que bueno, muchas gracias y bueno, esperaremos las preguntas. Muchísimas gracias, Eber, por tu presentación clarísima en tiempo y sobre todo mostrando la importancia, ¿no?, de sostener y recuperar el agua como un elemento fundamental en los humedales y sobre todo como forma de recuperar también servicios ecosistémicos que son claves para las comunidades locales, ¿no? Entonces mantener más tiempo el agua dentro del sistema como un factor fundamental de esta experiencia de trabajo. Tenemos más gente que se nos suma en este momento, tenemos más de 300 participantes, entonces para los que se suman recién aprovecho para contarles que acabamos de escuchar a Eber Sosa, que es coordinador de campo del programa Conservando los Humedales Altoandinos de Wetlands International, Fundación Humedales en Argentina. Y también, antes de pasar a la próxima presentación, les recuerdo que pueden ir haciendo preguntas, si quieren, para el caso de Eber, usando la sección de preguntas y respuestas que provee la plataforma. Y estas preguntas van a ser leídas a los participantes para interactuar un poco al final de todas las presentaciones. Ahora seguimos entonces viaje un poco hacia el norte de Argentina, nos movemos hacia Perú y de la mano de Jorge Gonet, la segunda presentación, se va a centrar en una experiencia de restauración y manejo de bofedales de la margen del lago Junín, que también se inscribe dentro de este programa Conservando los Humedales Altoandinos, acá en el caso de Perú. Jorge, que va a estar haciendo la presentación, lo presento muy rápidamente, es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y trabaja en proyectos de restauración y regeneración de vegas, bofedales y manejo de pastoreo en ecosistemas altoandinos y puna. Asesora a comunidades andinas sobre conflictos ambientales y un poco de todo esto va a traer en su presentación. Así que, Jorge, te damos la bienvenida y te pasamos la palabra. Recordamos que tenemos 15 minutos. Gracias, Gastón, muy amable. Buenas tardes a todos. En esta exposición voy a presentar las experiencias de restauración y manejo de humedales desarrolladas en el lago Junín por Wetland International en coordinación con la ONG local peruana, Asociación de Ecosistemas Andinos, ECOAN. La siguiente, por favor. Este programa se aplica en distintas partes de Argentina y de Perú y tiene como objetivo mejorar el estado de conservación de 5 humedales de los Altos Andes y Puna, por arriba de los 3.400 metros de altitud, que albergan una rica biodiversidad y contribuyen con el bienestar de la población y sus modos de vida en acciones de manejo para el mejoramiento de vegas y bofedales e intenta a la vez implementar usos más sustentables de los recursos y el aprovechamiento de las funciones ecosistémicas de los humedales. La siguiente. El programa Conservando los Humedales Altoandinos se aplica desde el año 2017, en una primera etapa de 2 años, en la Reserva Nacional de Junín, en Puna subhúmeda de Perú. También inició en 2017 en la Reserva de la Biosfera Laguna de los Pozuelos, Argentina. A partir del año 2019, el programa se amplía por 5 años hasta el 2024, integrando sitios en Marcapomacocha y Carampoma, Perú, en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, Argentina, y en lagunas altoandinas y puneñas de Catamarca.
La que sigue. Esta presentación tratará sobre las acciones realizadas entre el 2017 y 2019 hasta la actualidad en la Reserva Nacional de Junín, que alberga al lago Junín o Chinchaycocha. Esta área protegida fue declarada en 1974 y posteriormente incorporada en la Convención Internacional de Humedales de Importancia Ramsar. El área protegida tiene una extensión de 53.000 hectáreas, ubicadas a una altura de 4.080 metros sobre el nivel del mar. Alrededor del lago habitan ciudades y pueblos, una población de unos 46.000 habitantes, organizados en 11 comunidades campesinas, principalmente ganaderas, aunque en las últimas décadas también se ha desarrollado mucho la actividad minera en las altas cuencas. El lago Chinchaycocha o Junín abastece de agua y energía hidroeléctrica a través de la presa Upamayo, que controla los niveles del lago desde la década del 30 en que se construyó. El lago Chinchaycocha es el segundo humedal en importancia en el país, después del lago Titicaca en cuanto a humedales de altura. La que sigue, por favor. El nivel del lago es manejado por la represa Upamayo. En la actualidad, 6 meses del año, su nivel o su cota es elevado para almacenar agua de uso hidroeléctrico. El área natural protegida, la Reserva Nacional de Junín, es administrada por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Perú. Wetland International, junto con ECOAN, implementan en una alianza estratégica conjuntamente con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Perú las acciones de restauración y mejoramiento de los bofedales que se desarrollan en el entorno inmediato, en las márgenes del lago Junín, donde se practica la ganadería. La siguiente, por favor. El lago Chinchaycocha comprende en sus entornos inmediatos vegas y bofedales, que son pastizales y céspedes hidrófilos que crecen en suelos húmedos, asaturados, con elevada cobertura vegetal y altísima productividad. La que sigue, por favor. Las vegas y los bofedales se manifiestan en praderas de céspedes inundables, como se observa en la imagen, la que sigue. También se destacan bofedales u oconales, la que sigue, por favor, del tipo de las turberas, más asociado a las vertientes, la que sigue, por favor, y pajonales en los sectores más elevados. Estas diferentes tipos de vegetación contribuyen a las sociedades en cuanto a producen una elevada producción vegetal primaria, son altamente dinámicos, generan suelos con mucha materia orgánica, almacenando el carbono, y provocan el almacenamiento, abastecimiento y la regulación del agua. Todas estas funciones contribuyen a mitigar los efectos de las oscilaciones climáticas. La siguiente, por favor. Sin embargo, el lago Chinchaycocha constituye la identidad de Junín. En esta imagen inferior observamos la cercanía de la ciudad cabecera departamental, la ciudad de Junín, a muy pocos metros del área protegida donde se desarrolla la ganadería de ovinos y de alpacas fundamentalmente, pero con algún contenido de cabezas de llamas y de vacas también. La que sigue, por favor. La Reserva Nacional Junín está manifiesta en todas las expresiones culturales y educativas de la ciudad, la que sigue. Toda la población que convive en las adyacencias de la reserva también provocan supresión antrópica. En este caso, destacamos como un proceso de degradación la tradicional extracción de champas para combustibles. Las champas son extraídas en canchas y constituyen porciones de suelo con la vegetación y las raíces de aproximadamente 20 por 60 centímetros cuadrados y 15 centímetros de profundidad. En esta región son muy escasas las plantas leñosas, por lo cual la población echa mano a este recurso como combustible. Estas champas son extraídas, dejadas secar, para posteriormente ser utilizadas en las viviendas en calefacción y en cocina. La que sigue, por favor. Estas canchas de extracción de champas, en sinergia
o en interacción con el pastoreo, siguiente por favor, contribuyen a degradación de la vegetación, de la cubierta vegetal y a la pérdida de la estructura de suelo, con la consiguiente pérdida de productividad. El programa comenzó a trabajar con 2 comunidades en las márgenes del lago Junín, el grupo familiar Pedro Silvestre de Atoc, Cono, y la comunidad campesina Santa Clara de Chuiroc, ambos comunidades con territorios dentro del territorios de pastoreo dentro del área protegida en los bofedales marginales del lago Junín con aproximadamente 200 hectáreas. También comprenden sectores por encima de las cuencas altas. La siguiente, por favor. Cuando incrementa el nivel el lago Junín, inunda parte de los territorios bajos de pastoreo, siguiente, por favor, restando áreas de pastoreo y también contribuyendo a la degradación de la vegetación. De igual manera, el ingreso al lago del río San Juan, que muchas veces es contenido por la presa Upamayo para levantar el nivel del lago, también provoca la decantación de sedimentos contaminantes provenientes de la actividad minera ubicadas en las cuencas altas de las cuencas. La siguiente, por favor. Todos estos procesos de degradación interactúan entre sí para fomentar la pérdida de suelo y del banco de semillas, la pérdida de productividad y de cubierta vegetal, que interactúan con la inundación del lago, elevando el nivel de la freática y llevando a superficie sales de carbonato de calcio que afloran en los lugares fundamentalmente donde el suelo y la vegetación está deteriorada. La siguiente, por favor. Es allí donde el programa ingresa con sus componentes, primeramente en acuerdos y planificación mediante reuniones y talleres con las comunidades. En esas reuniones se producen diagnósticos sobre las situaciones, se identifican las problemáticas. Siguiente, por favor. Esos talleres participativos, muy poblados en general, muy de gente interesada, fundamentalmente ganadera, se escuchan muchas inquietudes y se acuerdan posibles soluciones para cada una de las problemáticas que se atacan. La que sigue, por favor. Se provocan diagnósticos de campo como también se acuerda cambiando saberes tradicionales con saberes técnicos. Se implementan a la vez y se acuerdan manejos más sustentables, por ejemplo, del pastoreo y otros usos del humedal. Siguiente, por favor. Algunas de las acciones se centran en, por ejemplo, rechampeo, es decir, la implantación de núcleos o champas para la recolonización de las canchas que no han mostrado una recuperación espontánea en más de 5 años. En general, la población habla de que para que recupere la cubierta vegetal deben pasar más de 10 años, por más que estamos en una situación de puna húmeda con poco más de 1000 a 1050 milímetros de precipitaciones al año. Se espera que con estos implantes de champas vivas en estas canchas degradadas se aceleren los tiempos de recuperación del suelo y de la vegetación. Siguiente, por favor. Se han ensayado y se ensayan permanentemente exclusiones a mediana escala, en este caso grandes clausuras de 12 hectáreas en las zonas bajas de pastoreo, las cuales evidencian y demuestran al cabo de 6 a 12 meses a la confirmación por parte de los comuneros, la mejora en la cubierta vegetal, en la productividad y en la fructificación de las pasturas, tal como se observa a la izquierda de las imágenes dentro de las clausuras desarrolladas. Esto evidencia a la vista un significativo recuperación del suelo y la vegetación y también permite un manejo de descanso y rotación, como también un almacenamiento del forraje para periodos favorables o bien el destino de estas áreas recuperadas en la época de pariciones para los requerimientos de una mejor nutrición del ganado.
La siguiente, por favor. Se ensayan también manejos de la distribución del agua, como observamos en las imágenes superiores. Por ejemplo, hay algunos lugares, como observamos en la imagen inferior, donde la vía férrea atraviesa en los bofedales de la Reserva Nacional de Junín, a la derecha, afectados en la vegetación y las pasturas. Y por falta de drenaje adecuado o alcantarillados, los sectores ubicados aguas abajo de las vías férreas, una total desecación, los cuales con la restitución de canales y los torrentes se fomentan el riego, recuperación de la vegetación y los suelos, como se observa en la imagen superior derecha, que está en el mismo sector que era originalmente el sector de la derecha del riel en la imagen inferior. La siguiente, por favor. Una acción de champas menos impactantes en franja, donde las franjas pretenden sembrar núcleos de recolonización espontánea, acelerando la recomposición del suelo y la vegetación en estas canchas de champeo. Por supuesto que estas tecnologías adecuadas están siendo en este momento monitoreadas para su correcta validación. La siguiente, por favor. Se desarrollan e implementan planes del manejo del pastoreo a través de ensayos con participación de la comunidad y de estudiantes técnicos y universitarios. Se emplazan pequeñas clausuras que operan durante la temporada de crecimiento. El material que se produce, vegetal que se produce dentro de las clausuras, es cosechado, secado y pesado para medición de la productividad tanto en céspedes como en pajonales, y esta variable conformar la principal variable a tener en cuenta para estimar la capacidad de carga, es decir, el cálculo de la receptividad o cuánto ganado sustentan estos ambientes sin llegar a degradarse. Por supuesto que también se discuten con las comunidades toda intención de estrategia en rotación o descanso de los cuadros. La siguiente, por favor. Se ensayan en las partes altas de las cuencas también el mejoramiento de pasturas. Las zonas altas son aprovechadas durante la temporada húmeda. Sin embargo, también en las zonas altas se destinan a cultivos de papa y maca, un tubérculo muy valorado en la región, y mediante la replantación de esquejes o reproducción vegetativa de la vegetación de las pasturas naturales, se propende a mejorar estos sectores altos para restarle o quitarle, aliviar el impacto en el humedal costero del lago Junín y los bofedales de las pasturas de zonas bajas. La siguiente, por favor. Todos estos beneficios redundan en las comunidades, en particular en la cohesión comunitaria, en las decisiones de manejo que se hacen los saberes. Se hacen ensayos participativos de las técnicas de restauración y uso más sustentables, se incrementa la productividad primaria y secundaria, en este momento la productividad primaria monitoreada a través de imágenes satelitales, mediante índices verdes, se reservan las pasturas para pedir y en definitiva de todas las estrategias se optimiza el sistema productivo ganadero en estos humedales. Se han contribuido con publicaciones de tinte científico, técnico, divulgativo, de fácil comprensión para compartir entre las comunidades y los técnicos. La siguiente, por favor. Bueno, el programa Conservando Humedales Alpandinos es un programa de Wetland International financiado por Dove Ecology, y les agradezco su inquietud, su participación, quedando atento a todas las inquietudes y preguntas que surgieron. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por la presentación, buenísima, y también me parece que es un buen indicador de cómo los humedales no solo tienen que ser preservados, sino también cómo pueden ser usados, ¿no? Y de manera sustentable. Esta experiencia es un claro indicador. Para los que se nos suman recién, acaba de hablar Jorge Gonet, que es representante, experto asociado de Wetlands International, el programa Conservando Humedales Altoandinos.
Les recuerdo a todos que quienes quieran saber un poco más, hagan sus preguntas. Al final tendremos un espacio para preguntas a cada uno de los expositores. Les pedimos, por favor, que se presenten por escrito, formulen la pregunta y aclaren a quién va dirigida para poder, al final, en el momento del debate, hacer una serie de preguntas a cada uno de los expositores. Finalmente, el recorrido sigue. Todavía nos queda un paso y nuestro recorrido por las experiencias de restauración de humedales nos lleva ahora a Colombia a través de la presentación de Ronald Ayazo Toscano, que con su presentación Rehabilitación Socioecológica de Humedales en la Mojana nos va a llevar de los Andes peruanos a un delta interno en el Caribe colombiano. Brevemente presento a Ronald, que es investigador del Instituto Humboldt, es biólogo y magíster en ciencias ambientales por la Universidad de Córdoba en Colombia y experto en ecosistema de humedales. En el Instituto Humboldt, Ronald coordina un proyecto para la adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático a través de la rehabilitación socioecológica de humedales, en particular en la experiencia que nos va a traer en la región de la Mojana. Así que, Ronald, adelante. Gracias, Gastón. Muchas gracias a todos los asistentes, a Fundación Humedales Argentinas, al WRI y a todos los otros organizadores del webinario por esta oportunidad de poder hablarles un poco de nuestra experiencia de restauración en humedales en Colombia. La presentación que haré a continuación contiene parte de los resultados de la fase 1 del programa Mojana Clima y Vida. Esta primera fase del programa fue financiado por Adaptation Fund y está dirigido por el Gobierno Nacional de Colombia, en cabeza del Ministerio de Medio Ambiente y Fondo de Adaptación. Como entidad acreditada ejecutadora es PNUD Colombia. El componente de restauración socioecológico se desarrolló bajo los lineamientos del Instituto Humboldt en asocio con la Corporación Paisajes Rurales y la Universidad de Córdoba. Y por supuesto con las comunidades de la Mojana. Siguiente, por favor. Esta diapositiva da un contexto sobre nuestra área de trabajo. Siguiente. La Mojana se ubica en el centro-sur de la región Caribe colombiana, al norte de Colombia. Siguiente. Esta región está compuesta por 11 municipios pertenecientes a 4 departamentos, lo que equivale en estados en otros países. Como dijo Gastón, es un delta interno que pertenece a la depresión Momposina y se rige por los pulsos de inundación de tres de los principales ríos de Colombia, Magdalena, Cauca y San Jorge. Como pueden ver en el mapa, esta región es netamente hídrica y está compuesto por muchos humedales, principalmente ciénagas y bosques inundables, o como lo llamamos localmente, zapales, además de una intrincada red de ríos y pequeñas corrientes que los conectan. Siguiente. Es así que en la Mojana todas las actividades productivas, los modos de vida y el bienestar de los habitantes en general dependen en buena medida de la salud de estos humedales. Siguiente. Durante 1300 años la Mojana estuvo habitada por los zenúes, un pueblo indígena que construyó un impresionante sistema de canales artificiales que parecen espinas de pescado, como pueden ver en la fotografía. Funcionaban para habitar, cultivar y pescar y transportarse, además que ayudaban a controlar las inundaciones y soportar las sequías de estas comunidades. Sus huellas, que aún son visibles, son consideradas por algunos expertos como la modificación prehispánica del paisaje más extensa del continente, una de las razones que la categoriza como candidata a sitio Patrimonio UNESCO de la Humanidad. Además, en la Mojana contamos con un sitio Ramsar, que es la Ciénaga de Illapel. Siguiente. La Mojana es un claro ejemplo de lo que es la paradoja de la abundancia o la maldición de los recursos que ocurre en muchas regiones de Colombia. Siguiente. Pues cerca de sus ahí ven el circulito donde se ubica la Mojana, cerca de sus 400.000 habitantes tienen las peores condiciones de pobreza de nuestro país. Siguiente. Las condiciones de pobreza extrema de los habitantes de la Mojana, principalmente rurales, hace que los impactos de la variedad climática sean cada vez más fuertes.
Esto se pudo iniciar especialmente durante la última niña en 2010-2011, que para Colombia corresponde a fuertes lluvias. Esta niña fue una tragedia ambiental, social y económica debido a que hubo unos daños extensos en áreas de bosque, cultivos y afectó a la mitad de la población. Luego, en 2015, cuando la región empezaba a recuperarse, ocurrió una fuerte sequía o fenómeno del Niño, azotando nuevamente la región. Siguiente. El componente de restauración del proyecto se dividió principalmente en 3 fases. Esta primera fase que ocurrió entre 2016 y 2019 tuvo fase de planeación, implementación y monitoreo, que de acuerdo al esfuerzo de restauración y el tiempo de trabajo puede mostrarse como esta curva. Siguiente. Fue así entonces que durante la fase de planeación, debido a que en ese momento no conocíamos mucha información sobre lo que ocurría en esta región, nuestro principal interés era saber qué pasaba acá. Entonces hicimos estudios ecológicos en tanto la variabilidad temporal y espacial, principalmente en los ecosistemas de Zapal, estos bosques inundables. También hicimos unos análisis espaciales para crear mapas como el que ven en la diapositiva, que era una planificación ecorregional a partir de la vocación del suelo y las coberturas. También hicimos análisis de los servicios ecosistémicos a partir de la percepción de las comunidades, que sentó las bases. Toda esta información que no la conocíamos al principio sentó las bases para poder diseñar las estrategias de implementación y monitoreo. Siguiente. La parte de implementación, ya con las estrategias diseñadas, se basaron en las llamamos herramientas de manejo del paisaje. Estas principalmente fueron 8, fueron estrategias de restauración pasiva o restauración natural, donde encontrábamos zonas conservadas que sobrevivieron a esta inundación. Lo que hacíamos era acuerdos con los propietarios para poder protegerlas. Algunas áreas de estas coberturas boscosas que aún se mantenían, hicimos enriquecimiento con especies claves de conservación o especies que se han perdido localmente. Ya las estrategias de restauración más activas o asistidas se hicieron en zonas que estaban ya desprovistas completamente de vegetación tras la fuerte inundación, y también una temprana donde se sembró principalmente especies maderables, ya que cuando hubo esta inundación lo que hicieron las personas fue cortar todas estas maderas para poder elevar sus casas en unas estructuras que llaman acá tambos. Ya las estrategias más llevadas al tema de producción sostenible fueron los patios biodiversos, que fue como el principal resultado de esta restauración sociocultural que les hablaré ahorita. Luego también hicimos cercas vivas para conectar las áreas de restauración natural con las áreas de las viviendas, sistemas agrosilvopastoriles mejorados y una rehabilitación de caña que fue transversal a todo el proyecto. Siguiente. Los resultados de la implementación. Algo importante, como les mencioné inicialmente, La Mojana son 11 municipios, pero para la implementación priorizamos trabajar en 3 municipios de estos. Fueron Ayapel, San Marcos y San Benito Abad, en 11 comunidades que eran las identificadas como las de mayor vulnerabilidad. En estas comunidades logramos firmar 61 acuerdos con propietarios de comunidades, construimos 5 viveros comunitarios y impactamos directamente 373 hectáreas. Esto equivale a más de 30.000 plantas sembradas de 77 especies, principalmente nativas. Los resultados, como pueden ver en el mapa de la derecha, fueron unos diseños por cada una de estas comunidades, en que las manchitas de color corresponden a cada una de estas estrategias que les mencioné en la diapositiva anterior. Al final hicimos un análisis de conectividad funcional en la que pudimos evidenciar que entre antes y después de la rehabilitación logramos aportar en 4.822 hectáreas la conectividad funcional para las especies acuáticas y semiacuáticas. Siguiente. Siguiente, por favor. La fase de monitoreo. Hicimos 3 tipos de monitoreo. Un monitoreo técnico-biológico con indicadores tradicionales de componentes vegetales, estructura vegetal, agua, suelo, fauna invertebrada y vertebrados, con 5 parcelas de monitoreo. Unos indicadores socioculturales para poder medir el impacto en la restauración socioecológica, como por ejemplo la leña como la
las personas la capturaban, la captura mensual de pesca y caza, los eventos de quema, bueno, entre otros. Y el monitoreo participativo, que el Instituto Humboldt tiene un grupo muy experto en ciencia participativa que se construyó de la mano con las comunidades en las que ellos diseñaron sus indicadores y hicieron el análisis. Siguiente. Entonces, ahora sí le hablaré sobre la restauración de estos modos de vida anfibios. La restauración de los modos de vida anfibios la hicimos partiendo del entendimiento que los modos de vida que coexisten con los ecosistemas nos permiten diseñar estrategias participativas, propositivas e incluyentes para mejorar las condiciones de bienestar de las comunidades locales que promuevan la sostenibilidad y la resiliencia a partir del reconocimiento del valor de la biodiversidad y sus conocimientos tradicionales asociados. Siguiente. Así que en la etapa de planeación nosotros logramos identificar que los principales servicios ecosistémicos de la región de La Mojana estaban enfocados, o los que más valoraban las personas eran los de provisión de alimentos y de materias primas para la construcción de casas. También identificamos los principales modos de vida. Siguiente. Como les mencioné, nuestra principal estrategia para la recuperación de modos de vida se materializó en los patios biodiversos, pero hubo una sucesión de estrategias para llegar a este punto. Lo primero fue reconocer y fortalecer la identidad de ser mojanero, con una estrategia de orgullo mojanero, de apropiación social que se dio desde el inicio del proyecto. Para esto hicimos intercambios de saberes con otros pescadores, como ocurrió en el Bajo Sinú, con una asociación Asprosic que tiene experiencia en manejo de estos temas. Los apoyamos en algunas actividades que hacen en relación en los temas de inundación y de sequía, como el embellecimiento de canoas con mensajes alusivos al proyecto. La segunda estrategia fue fortalecer esas capacidades de los agricultores y pescadores a través de talleres. Caracterizamos los modos de vida en 20 familias pilotos. Esto nos permitió ver la necesidad de aumentar la provisión de alimentos, como les mencioné, como un elemento clave en el bienestar de las personas. También vimos clave la restauración que se realizó de las manos de las instituciones de los propietarios y promotores ambientales con jóvenes y amas de casa. El mensaje acá fue que todos éramos parte del humedal, no solamente el agua, las plantas y los animales, sino que las comunidades hacían parte de estos ecosistemas. Siguiente. La tercera estrategia, la recuperación de los patios productivos que se conectaban a la restauración de los humedales. Primero, para esto hicimos que cada familia diseñara el patio según sus necesidades y con todos los integrantes de la familia. La estrategia fue primero diversificar el multiestrato del patio. Se recuperaron semillas tradicionales que la gente aún recordaba sobre ellas, pero localmente ya no las encontraba. Partimos también del entendimiento que la funcionalidad socioecológica del patio es la restauración de la vida familiar en la comunidad. La clave acá de los patios biodiversos, en parte como lo identificamos durante la investigación, fue reducir esa presión que la comunidad hacía sobre los ecosistemas naturales, llevando el monte al patio, a las casas, para que obtuvieran lo que necesitaban de esos ecosistemas naturales desde sus patios. Siguiente. La adecuación de los patios productivos anfibios para producir principalmente alimentos también fue otra estrategia. Acá fueron diversos métodos. Uno fue el cultivo en aterrados. Aterrados acá en esta región son unas estructuras de tierras elevadas donde, como hacían los cenúes para poder cultivar y que en momentos de inundación los cultivos no se dañaran. También hicimos sistemas elevados de comida y sistemas de riego por goteo y protección de suelo, porque recuerden que la sequía acá también son muy fuertes. Estas estructuras que ven en la diapositiva en la parte de abajo son trojas elevadas. También sirvió para que en el momento de inundación los alimentos como de primera necesidad pudieran salvarse y pudieran tener durante todo el año. Siguiente. Siguiente, por favor. Listo. Esta ilustración muestra el diseño general que se dio en los patios biodiversos. Entonces aquí podrán ver todos los elementos que les presenté anteriormente. Vemos estas estructuras elevadas trojas, la diversificación de toda la vegetación alrededor de los patios, el caño, por supuesto, y todas las estrategias que hicimos para la recuperación sociocultural. Siguiente.
Finalmente, los modos de vida mojaneros, que es muy acorde a la presentación del webinario, se hizo un análisis de cuáles eran esos modos de vida que estaban asociados a los ecosistemas de humedal, identificando que la pesca, la caza, la ganadería y la agricultura de pan coger eran los principales relacionados en la actividad productiva. La mujer en la economía familiar, por supuesto que para nuestros financiadores es un tema crucial, también se identificó, y se hicieron unos videos muy bonitos que les dejo el link en la presentación, una vez puedan verlos al final me imagino que quedará colgado en alguna parte, y puedan ver, también pueden ver en YouTube con el hashtag Orgullo Mojanero, y pueden ver cada uno de estos videos. Siguiente. Listo. Finalmente quiero acabar mi presentación con un mensaje que vi hace muy poco y de alusión sobre el tema del webinario, que de la profesora Robin Wall. Ella dice que la restauración recíproca ocurre cuando los esfuerzos que hacemos por restaurar la tierra y rescatar la cultura se refuerzan mutuamente, de tal modo que la recuperación de los servicios ecosistémicos contribuyen a revitalizar la cultura, y la renovación de la cultura promueve la recuperación de la integridad ecológica. También quiero dejar esa foto de este libro que ven a la derecha, Territorios Anfibios en Transición, que es nuestra publicación próxima a salir, donde se recogen todas estas experiencias que les hablo y muchas otras, porque esto es un proyecto muy, muy macro, y está también próximo a salir. Entonces podrían ver todo lo que les estoy presentando. Sí. Finalmente les dejo mis correo electrónico y mis contactos. Y un mensaje que para la fase 2, de ahí en este momento cursando una fase 2 para el proyecto Mojana Clima y Vida a raíz de los buenos resultados de la primera fase, nuevamente coordinado por el gobierno de Colombia y con la PNUD Colombia, con un nuevo financiador que es el Fondo Verde para el Clima. Entonces, muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias a vos, Ronald, por la presentación impecable. Muy interesante la experiencia de restauración de humedales que hicieron en escala de paisaje ahí en Colombia, programa de monitoreo a partir de indicadores socioculturales que fueron construidos con la comunidad y considerando las actividades productivas que desarrollaban las familias. Bueno, el concepto de modos de vida, anfibios, me parece que es más que interesante para este webinario, así que muchas gracias por iluminar lo que se viene, que es parte del intercambio y la discusión con otros participantes. Entonces, un poco quiero recordarles que pueden hacer preguntas, todavía hay tiempo para acercarnos nuevas preguntas a cualquiera de los tres expositores. Recuerden presentarse para un poco tratar de mostrar diversidad de la audiencia, de dónde nos están escuchando. Si les parece, entonces ingresamos en este bloque de preguntas, aprovechando que nos queda un buen momento para intercambio. Y ya me están pasando algunas preguntas. Recordamos que vamos a hacer una selección porque las preguntas vienen siendo muchas y muy buenas. De todas maneras, las que no alcancemos a abarcar en esta charla que se viene, vamos a enviarlas a los expositores para que puedan responderlas después del evento. Entonces, empezamos siguiendo un poco el orden que teníamos. La primera pregunta que recibimos va dirigida a Ever Sosa. Ever, esta pregunta viene de parte de Beatriz Fuente Alba, que pregunta en relación a la experiencia de Guanacache, ¿en cuánto tiempo después de la intervención se empezaron a detectar mejoras en la cobertura de la vegetación en particular? Y continuando esa pregunta, o sea, son dos preguntas en una, ¿cuál fue la participación de los pobladores locales para la implementación de la recuperación y el monitoreo de los cambios? Así que, Ever, adelante. Bueno, buenísimo. La primera pregunta, la vegetación nos sorprendió que comienza a recuperarse de un año para el otro, es decir, después de las lluvias que ocurren a partir de noviembre, diciembre, pueden llegar hasta febrero, se llenan las obras, todas esas cárcavas se llenan con agua, algunas cárcavas hemos medido hasta 21 kilómetros de agua repartida en todo el sistema de cárcavas, y lo que primero reaparece son macrófitas, es decir, plantas del agua, como Potamogeton, por ejemplo, carófitas,
Y después algunas emergentes, como puede ser totora, juncos o carrizo, sería fragmite, Juncus balticus, que sería uno de los más abundantes en esta zona. Y luego, cuando se va el agua, se evapora, se filtra, puede quedar una humedad en los bordes de la barranca y aparecen algunas plantas hidrófilas, como pueden ser salicornia, puede haber alguna chilcas, que sería chilcas, pájaro bobo, algunas zampas, que son como serían las que responden en un segundo orden, las hidrófilas. Y después lo que vemos en un tiempo ya de 3-4 años es que todo el bosque alrededor del sector donde fue un humedal empieza a reverdecer, es decir, todo el bosque de algarrobo y chañar, que se llaman prosopis y geofroea, empieza a reverdecer. Incluso se están haciendo pruebas de estudios de índices verdes a través de imágenes satelitales para poder ver la diferencia de barrancas intervenidas y sin intervenir. Y aparentemente el verdeo, o sea, el monte, responde en un par de años, 3-4 años también. El grado de participación de la gente, imagínense, hay gente que vive en el campo, en el desierto, tiene que buscar agua en un pozo a 7 metros y darle a los animales con un balde, hasta 100, 200 cabras. Entonces, tener un reservorio de agua, de una lluvia de que llovió anoche y mañana tenemos acumulada 20 hectáreas de agua, imagínense la participación y el uso inmediato que se le da a lo que se logra. Y se logra porque la gente participó en la construcción, en el diseño y en la construcción de la obra. Entonces, cuando llueve, son los primeros en ir a ver cómo les fue a la obra. Son los primeros en avisarnos. Cuando señal por ahí nos avisan, profe, se llenó la obra Puertita, que se llama, le ponemos nombres según los lugares. Es decir, que son los primeros en responder a buscar qué resultados se obtuvieron gracias a esas obras después de cada lluvia. O sea que la participación es casi inmediata. Excelente la respuesta, Ever. Voy a pasar a una pregunta que va dirigida a Jorge y viene de parte de Diego Araníbar de Chile, que quiere consultar por indicadores de impactos que permitan operacionalizar la toma de decisiones sobre el desarrollo local en temas de conservación, pueblos originarios y alianzas institucionales. Entonces, la pregunta justamente tiene que ver con si hubo algún tipo de desarrollo de indicadores de impactos que estuvieron trabajando en el marco de la experiencia. Los indicadores de impacto más que nada han tenido que ver con las relaciones interinstitucionales, por ejemplo, del Comité del Lago Chinchaycocha, las propias comunidades ganaderas, el Servicio de Áreas Protegidas y el Ministerio de Ambiente, como también las autoridades locales de Junín. Si bien los pueblos alrededor del lago Junín se saben descendientes de culturas antiguas, en realidad desde el punto de vista operativo están organizados en comunidades campesinas de tinte ganadero, no en pueblos originarios, ¿no es cierto? En este caso particular del lago Junín. Los indicadores tienen que ver más que nada con la cantidad de familias participando y los convenios que efectuamos entre los distintos actores, sean las comunidades, los acuerdos que se cumplen, sean con las autoridades también de las comunidades campesinas y las autoridades locales del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y el Ministerio de Ambiente de Perú. Buenísimo, Jorge, muchas gracias por la respuesta.
Para seguir avanzando, vamos ahora intercalando con una pregunta hacia Ronald, y en este caso viene de Héctor Felipe Ríos, y también se vincula con el tema de indicadores de monitoreo y seguimiento, y pregunta, para determinar el éxito de la restauración, Ronald, ¿qué indicadores de monitoreo y seguimiento evaluaron, y en particular, cuáles en el componente social le interesa a Héctor? Bueno, Héctor, hicimos tres tipos de monitoreo. Uno biológico tradicional con indicadores de cobertura vegetal, reclutamiento de semillas, de plántulas, presencia o ausencia de especies. Y esto todo lo hicimos en áreas restauradas y en áreas de referencia. El social que te interesa, medimos indicadores, fueron 7 indicadores. Fueron captura mensual de pesca y caza y tipos de estrategias propias implementadas para la regulación. Pero antes que el sociocultural, el monitoreo participativo fue muy interesante desarrollarlo porque fue conciencia ciudadana y aquí se involucró toda la parte comunitaria desde el interés que ellos querían medir hasta el análisis de los datos. Y esto, además de tener datos muchas veces robustos científicamente, sirve para la apropiación social del proyecto. Buenísimo, Ronald. Seguimos entonces, aprovechando que todavía tenemos 15 minutos, pueden seguir haciendo sus preguntas. Vuelvo entonces un poco a Ever, y tenemos una pregunta que nos llega desde Uruguay, de Diana Musitelli. Diana trabaja en el sitio Ramsar Bañados del Este y Franja Costera. En particular le interesa conocer un poco sobre el costo económico de esa obra de restauración que se hizo en Guanacache, y también si se piensa continuar y extender esa experiencia dentro del sitio Ramsar, todo este trabajo de restauración, ¿no? Entonces, la pregunta va por los costos económicos, y también hay una segunda pregunta que tiene que ver con si tuvieron otros apoyos, además de la comunidad local. Bueno, el costo, en realidad hay que calcularlo en función a dos cosas. Primero, la distancia que tenemos del equipo de trabajo, que tenemos al lugar de intervención, ¿no? Pero lo otro, cuando se hacen obras de este tipo, que se usan máquinas de una retroexcavadora, tenemos que calcular las horas máquina y el combustible que gasta la máquina en una obra. Para que más o menos se den una idea, una obra de aproximadamente 300, 400, sería metros cúbicos, 300, 400 metros cúbicos, sería una obra más o menos, para que se den una idea, de 3 metros de altura por 6 metros de largo, 7 metros de largo, y unos 12 de base y unos 3 de alto en el trapecio. Y eso, una máquina te lo puede llegar a hacer en un día te lo hace. Entonces tenés que calcular en tu lugar cuánto vale una máquina en el campo, qué combustible gasta. Aproximadamente te puede estar gastando 800 litros por cada 1000 metros cúbicos, eso según la máquina, el chofer, en fin. Y después tenés que calcular el gasto de la membrana geotextil, que también tiene su costo, hay que ver cuánto vale en tu país membrana geotextil. Y después gastos operativos, de movilidad, de alimentos. Uno cuando está con la máquina en el campo, está 4 o 5 días en el campo, entonces somos por ahí 10 personas que tenés que hacer toda la logística para poder pernoctar y alimentar 10 personas en el campo. Y nada, eso sería para que ustedes puedan estimar cuál es el costo de este tipo de obras. Respecto a la participación, sí, el sitio Ramsar tiene 4 jurisdicciones, entonces cada provincia y municipio y parques nacionales y las direcciones de ambiente de cada provincia va participando en forma intermitente según la situación que nos toca políticamente en esos años, algunos más, otros menos. Sí participa mucho la comunidad local, hay 12 comunidades huarpes que tienen participación directa en el proyecto, y después instituciones como pueden ser universidades, la Tecnicatura de Conservación, con voluntarios,
En algunos años participó el Departamento General de Irrigación, que nos prestaba las máquinas, nosotros poníamos combustible, los municipios, es decir, es bastante intermitente en la medida, según también en qué sector del sitio estás trabajando. Pero me parece que es muy importante la participación, en este caso, de los gobiernos, porque le dan validez a lo que se está haciendo en el territorio, sobre todo las comunidades, y además que las ONG y los grupos de técnicos que estén trabajando en el campo, ellos esperan que sus gobernantes, tanto municipio como provincia, estén presentes en este tipo de actividades, porque recuerde que decía al principio, esto nace de un reclamo. Entonces, ese reclamo, esta es como una respuesta a ese reclamo. Y a ellos les gusta también ver que sus gobernantes están participando de alguna manera en estos proyectos. Clarísimo, Ever, y fundamental esta cuestión de la participación y el involucramiento multiactoral, ¿no? No solo de las comunidades, sino de las instituciones públicas también, y bueno, y otros actores que van sumando. Nos seguimos moviendo, ahora la pregunta viene desde Argentina y es para Jorge, y tiene que ver con también esta dinámica de la participación, ¿no? La pregunta es de Evelina Heredia y pregunta: ¿cuánto esfuerzo hubo en los talleres participativos? Es decir, aproximadamente cuántos talleres se realizaron, y en cuanto a la dinámica de participación, si participaban al mismo tiempo actores locales y técnicos, ¿cómo se organizaron? Bueno, los talleres han sido muchos. Prácticamente nosotros en 2 años comenzamos trabajando con unidades y prácticamente han habido cada 3 meses, generalmente los ganaderos, asambleas, hay talleres y hay asambleas, y hay encuentros espontáneos, ocasionales, tanto en campo como reuniones particulares que pretende algún comunero por alguna inquietud en particular. Es decir, que la presencia es continua, el roce y la interacción debe ser permanente. Uno trabaja con comunidades y uno tiene que saber, las comunidades tienen que saber que estamos en el día a día, en lo permanente. Hoy en día los celulares permiten la comunicación directa con los directivos de las comunidades, pero como digo, cada 2 o 3 meses por lo menos un taller o una asamblea donde se votan y se quedan registradas en actas los compromisos, las acciones a las que nos comprometemos, pero también, como digo, también hay encuentros informales permanentemente a que nos muestres en campo o en terreno sectores degradados y a conversar con muchos de los productores que más saben conocimiento tradicional qué medidas se pueden aplicar en ese lugar. O sea que la comunicación es prácticamente permanente y los talleres, por más que puede ser como todo un evento, son rutinarios a lo largo del programa y deben serlo. Muchas gracias, Jorge. Pasamos entonces a una pregunta que nos llega desde Venezuela y en este caso va apuntada a Ronald. Viene de parte de Miguel Antonio Flores, que es geógrafo y representa al MINEC, y pregunta si está establecida una segunda fase o etapa donde la estrategia diseñada para esta restauración ahí en La Mojana pueda ser llevada a las instituciones educativas o de alguna manera que ya sean incorporadas como parte de una capacitación o una formación. Es decir, si en la segunda etapa está pensado ese vínculo con instituciones educativas en cuanto a lo que fue la experiencia de restauración de la etapa 1. Con entidades educativas no conozco, como les digo, este es un proyecto muy amplio. Sé que hay un componente, el componente 1 de esta segunda fase, que es disponer la información para el público en general de todo lo que se desarrolla en la primera fase y lo que se desarrolla actualmente. Pero nuestra estrategia, nosotros como restauradores, es llevar toda la información que logramos obtener en la primera fase y en esta segunda a los funcionarios públicos principalmente, no tanto a la parte
educativa con niños y jóvenes, no, sino como a los tomadores de decisión local y regional. Seguramente el proyecto tiene contemplado capacitaciones y talleres con promotores ambientales, sé que lo tiene, pero no estoy seguro si con jóvenes y niños. Gracias, Ronald, por esa aclaración. Tenemos una pregunta tal vez un poco amplia, pero que va dirigida a todos y me parece que los va a interpelar a todos porque tiene que ver con la experiencia de cómo construir estas iniciativas de restauración, ¿no? Y la pregunta llega desde Colombia, de Oscar Contreras, y la tira a cada uno de los expositores, ¿no? Destacando en primer lugar, bueno, que todas esas experiencias compartidas han sido maravillosas, y pregunta, y ahí los dejo que cada uno responda, ¿cuáles han sido, desde su punto de vista, las mayores dificultades para la realización de estos respectivos proyectos? Por ahí, en términos de desafíos, ¿con qué se encontraron que recuerdan como un impedimento o una dificultad? ¿Quieren que cada uno vamos diciendo? Empezá, Jorge. Bueno, nos hemos encontrado, gracias Ever, gracias Ronald, excelente. Nos hemos encontrado en algunos casos con desacuerdos internos en las políticas comunitarias. Entonces, el grado de organización, el liderazgo y la cohesión comunitaria es una gran ayuda. Como decía un compañero de trabajo, don Tino Auca, el enganche social facilita. Y en Perú nosotros hemos visto excelente respuesta por parte de la gente, aunque a veces hay que ajustar disidencias internas y bueno, entre los participantes de las comunidades. Vamos, Ronald. Como mayores dificultades, pues yo creo que fue en la fase de implementación, pues cada fase tuvo su algo que pudo ser dificultoso, pero creo que en la implementación, como esta región tiene unos pulsos de inundación y sequía muy rápidos y muy fuertes, entonces pues los restauradores sabemos que el momento de sembrar de la lluvia con la tierra tienen que ser las condiciones tienen que ser ideales para muchas plantas. Entonces encontrar ese espacio de tiempo que podían ser en máximo 2 semanas en las que podríamos todo el mundo salir a correr. Teníamos todas las plantas en los viveros, pero el momento de sembrar era ya, o sea, toca salir ya porque después llega la inundación y ¡pum!, ya no podemos. Entonces creo que fue ese. Bien. Bueno, en el caso nuestro también muy parecido, la accesibilidad al sitio nos costaba mucho. Nosotros estamos a 250 kilómetros de la ciudad, de los cuales 100 kilómetros son de huellas, de arena, de guadales, que cuando llueve no podés entrar. Si te agarra la lluvia adentro no puedes salir, imagínate con máquinas y camiones. Entonces, eso fue lo más complicado que teníamos que sortear. Por eso la gente nos decía que teníamos que armar un calendario de obras, porque no vaya a ser cosa que nos agarre con las máquinas adentro del campo cuando llueve, porque ahí estábamos solados. Entonces, fue el primer, digamos, obstáculo que tuvimos que aprender, ¿no? A trabajar con las inclemencias del tiempo. Y siempre las obras tienen que estar listas antes de las lluvias, ¿eh? Entonces, claro, los financiamientos por ahí o por ahí algunas cuestiones relacionadas con la administración del proyecto, o los acuerdos que se tienen que lograr con los vecinos, con las instituciones, por ahí se demoran un poco, y eso hace que las máquinas entren medio tarde. Entonces, ese era un tema que teníamos que sortear y que a lo largo de los años lo fuimos aprendiendo. ¿Sí? Bueno, con esta pregunta última de Oscar, que me parece muy pertinente porque permitió compartir por ahí como otra faceta que no había salido tanto en las charlas, que tiene que ver con las dificultades reales, ¿no?, que uno se encuentra en el territorio, que tiene que ver con la accesibilidad, con las dificultades del clima, con los pulsos de inundación. Entonces, no todo es color de rosa y está bueno también ver ese lado de la historia, ¿no? Así que muy buena la pregunta que llegó de parte de Oscar de Colombia. Con esto va para un poco cumplir con los tiempos, tratamos de mantenernos estrictos con los tiempos para que cada uno de nosotros pueda ir haciendo su aporte. Me gustaría, para cerrar, después de estas maravillosas exposiciones y los intercambios que llegaron desde el público nacional,
con quien llevamos adelante y compartimos la coordinación de este grupo de trabajo o fuerza tarea, encaminarnos hacia el cierre de esta jornada compartiendo algunas reflexiones. Román. Muchas gracias, Gastón. Antes que nada, felicitaciones a los expositores. Realmente yo conocía la exposición, pero me han dejado impactado sinceramente. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gusto participar en este intercambio de experiencias a esta escala regional. Acá vemos que se han puesto en el tapete problemáticas en contextos muy, muy contrastantes, ¿no es cierto? Desde la escasez hasta el exceso de agua, desde pocos metros a nivel del mar a 4.000 metros de altura. Y me toca tratar de concluir este encuentro que ha sido tan maravilloso, lo cual se me hace difícil. Podemos rescatar de estas exposiciones diferencias y similitudes, y yo creo que en las similitudes es donde nos vamos a apoyar para poder continuar trabajando con este tipo de actividades de restauración. Nosotros hemos detectado que todos los trabajos que venimos llevando adelante desde Wetlands International, los trabajos que vemos que han desarrollado el Instituto Humboldt, tienen como componente común el trabajo integrado con las comunidades. En muchos casos, estas comunidades son descendientes directas de pueblos originarios y están intentando y siempre buscando mejorar sus condiciones de vida que lamentablemente han sido tan olvidadas durante mucho tiempo. Entonces, lo que vemos es que la metodología común es aplicar tecnologías consensuadas con las comunidades, hacer un rescate de sus saberes, incorporar, sí, conocimientos compatibles con sus tradiciones, con su acervo cultural, y eso repercute en la comunidad generando una mayor cohesión interna, ¿no es cierto?, que permite fortalecer estos programas que llevan a tener... Don William. Sí, me llamó. Estaba durmiendo Don William, disculpe, y no le puedo devolver. Sí, cuéntame. ¿Cómo le ha ido?